Una de las reflexiones que hizo Xavi Hernández al final del partido entre el Madrid y el Barça, con victoria del Barça 0-1, fue la de que no se iban a ver nombres, sino rendimiento con la plantilla actual. Y que, bueno, es lo que me lleva a hacer este vídeo, ¿no? En anteriores ocasiones, cuando hablaba de Rafinha y Dembélé, ¿no? De que solo fichara una y tal, ya en parte dejé bastante clara mi opinión, pero esta vez quiero ir más allá de un puesto y hablar en general. Realmente, hace años, no sé si cuando estaba Luis Enrique, lo cual sería al principio de este canal, en 2017, o ya cuando estaba Valverde, pero siempre he sostenido lo mismo, que es que para mí cuando mejor le ha ido al Barça, bueno, para mí no, es un hecho, o sea, no es una opinión en este caso, cuando lo mejor le ha ido al Barça ha tenido plantillas de una longitud no tan grande y de un nivel de competitividad titular suplente no tan grande. Y basta ver pues los equipos, ¿no? El equipo de Guardiola tenía una alineación clarísimamente definida. Teníamos a Víctor Valdés con Alves, Piqué, sí que estaba Márquez, pero después ya se fue, ¿no? Entonces, luego apareció a Vidal como central, los problemas físicos de Puyol, los propios problemas de salud de Vidal, ¿no? También Mascherano, que jugó ahí. Pero se repartían esas posiciones, Piqué, Puyol, a Vidal. Era en principio la línea defensiva titular. Luego terminó siendo Mascherano el que jugó ahí. Luego llegó Jordi Alba también. El centro del campo pues no existe ningún tipo de discusión. Era Busquets, Xavi, Iniesta y posteriormente Busquets, Rakitic, Iniesta. Y en la delantera Messi, Eto'o, Henry, que luego fue Messi, Pedro, Messi, Villa, y después terminó siendo Messi, Suárez, Neymar, dejando muy poco espacio para los jugadores suplentes tanto en el centro del campo como en la delantera, pues como digo, como en la propia defensa también, siendo la defensa quizás el único sitio donde había algo más de rotación. A veces jugaba eso Adriano, otras veces jugaba Mascherano. Bueno, Mascherano por supuesto terminó asentándose después de la salida de Puyol y de Vidal, terminó asentándose como titular indiscutible, como central. Bueno, en la actualidad, sin embargo, la situación es diferente, porque sobre todo si llega Koundé, e incluso así, ¿no? Si no llegara Koundé, estando Piqué, Araujo, Christensen, Eric García, siguen siendo 4 para 2 posiciones, pero si llega Koundé, más todavía. Bueno, 4 para 2 posiciones y hasta habría que ver con el tema de Jong si no podríamos considerarle también una opción ahí, que eso sería pues para otro tema. Desde luego, con el balón, otra cosa es defensivamente las capacidades que tenga. Con el balón ha estado muy bien De Jong, ¿no? Jugando desde ahí atrás. Cosa que no le es nueva porque en el Ajax ya había jugado en un rol como ese. No es defensa y con Koeman cuando jugamos con línea de 3, ¿no? No es defensa, no tiene unas virtudes propias del defensa, pero sí que, bueno, cumple suficientemente bien y luego en ataque pues es donde puede salir más limpio, sobre todo cuando el rival te viene a presionar alto, ¿no? Bueno, como digo, la plantilla del Barça actual tiene dobladas las posiciones totalmente, con Dest, Sergi y Roberto como laterales, que podemos añadir a la ecuación Araujo y en el caso de que llegue Koundé, pues Koundé, lo comentaba ayer, ¿no? 4 jugadores ahí. Para centrales, 2 posiciones, si llega Koundé, 5 opciones. Araujo, Koundé, Christensen, Piqué, Eric García, no necesariamente por ese orden, como voy a comentar ahora. En el lateral zurdo, para mí, sin que llegue nadie, Alba, Dest y Alejandro Valde. En el centro del campo, donde Busquets no hay un recambio real, pero bueno, pues se está probando con Nico, se puede probar con De Jong y no hay que descartar que pueda llegar a probar Xavi con Kessie en esa posición. Como interiores, por supuesto, pues vemos incluso más, todavía más opciones todavía, ¿no? Sobre todo dependiendo de si está o no De Jong, que en esta pretemporada no está jugando como interior, pero que evidentemente en caso de que se quede, creo que va a ser sin ningún tipo de dudas un candidato para jugar en esa demarcación. Entonces sería Pedri, Gavi, De Jong, Kessie, sin olvidar a Sergi Roberto, sin olvidar a Collado, sin olvidar a Pablo Torre, que ayer no jugaron ningún minuto, pero que podrían perfectamente pasar a pelear por una posición en la zona de interior. Es decir, para 2 posiciones
hay 7 jugadores. Y en la delantera, Rafinha, Lewandowski y Ansu Fati jugaron ayer, y las opciones de Dembélé, Aubameyang y Ferran. Considerando que Memphis probablemente decida salir por la gran cantidad de jugadores que hay ahí, y Braithwaite exactamente lo mismo, claro. A jugadores que están, como Puig o como Mingueza, ni siquiera lo estoy contando, un Titi, porque entiendo o quiero creer que van a salir, no, o Pjanic mismamente. Entonces el Barça tiene a todos estos jugadores y por un lado piensas y dices, bueno, esto está fenomenal, ¿no? Porque evidentemente esa competitividad entre todos ellos puede provocar que nadie se relaje. Al contrario, ¿no? Que todo el mundo, cualquier jugador cuando juegue, que sepa que tiene que dar el 110% o que le va a pasar el otro por encima. Es decir, Rafinha ahora mismo titular, ¿no? O sea, gol y 2 asistencias contra el Inter de Miami, golazo espectacular contra el Madrid, puso además una asistencia ahí a Lewandowski que no se concretó en gol. Bueno, sumó buenos minutos y le pasa por encima a Dembélé. Pero claro, en el momento que eche un mal partido o 2 malos partidos, pueden darle la opción a Dembélé y de repente Dembélé jugar algo mejor y asentarse como titular. Entonces esto provoca que nadie se pueda dormir, ni Rafinha ni Dembélé. Y esto es extrapolable al resto de posiciones. Si tuvieras una pareja de centrales Araujo-Koundé, pero alguno de ellos pasa por un mal momento o se relaja o lo que sea, rápidamente Christensen, Eric García o Piqué pueden ocupar una de esos lugares. En el centro del campo exactamente lo mismo. Ayer veía a Gavi, que ya sabéis pues lo que opino de este jugador, ¿no? Cómo alucino con el nivel del chaval. Pero claro, el nivel que está ofreciendo Kessie es muy alto, al punto de que tal como está jugando merecería ser titular. Lo mismo con Pedri. Pedri tampoco se puede relajar, porque Pedri ha estado muy bien en la presión, por ejemplo, ayer, pero estuvo con balón, lo vimos poco, ¿no? Al igual que a Gavi. Y a Gavi lo vimos un poco más quizás que a Pedri, pero poco a los dos. Insisto, lo que comenté en el vídeo anterior, en lo que era la crítica del partido, que para mí es más una cuestión táctica, es decir, táctica de planteamiento general, no solo de partido, de llevar a los interiores muy altos y pedirles que no bajen a zonas intermedias, porque interesa tener ese carril abierto, o interesa tener a los jugadores de Madrid más metidos atrás y generar unos pasillos, generar unos espacios en esa zona de interiores que no existirían si esos interiores estuvieran ocupando la posición a la antigua, como lo ocupaban Xavi e Iniesta, viniendo más a recibir, ¿no? Entonces yo creo que es más por eso que por el propio jugador. De hecho, para mí, Pedri o Gavi en España con Luis Enrique no los suele... Sí que los manda, muchas veces sí que los ves arriba, más altos, pero ves que vienen a recibir mucho más. Entonces no considero que sea un problema de Pedri o de Gavi, sino es una cuestión de lo que le han ordenado a los jugadores. Y han participado muy poco. Kessie o Sergi Roberto tuvieron mucha más participación. Entonces, esto por un lado tú lo ves y dices, pues qué fantástico, porque esos momentos de desconexión, y anda que no lo sabía, ¿no? Esos momentos de desconexión del equipo en estos últimos años, pues estos momentos de desconexión, la mejor manera de acabar con ellos es esta. Porque al final el entrenador ya puede dar todas las charlas que quiera, ser el mejor motivador del mundo, que si no tienes una competencia real en el campo, el jugador no espabila. Y sí, no digo que no sea cierto en buena medida, pero es que claro, también hay otra realidad al respecto de esto. Y esa otra realidad es lo contentos o no que estén los jugadores con su papel. Y el nivel de confianza de los jugadores al estar un día jugando, otro día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Porque claro, no es lo mismo que un futbolista se sienta clave e importante en el equipo y esté on fire, funcionando a las mil maravillas, a que ahora lo quites. O sea, tiene un mal día y ahora lo quitas y de repente el jugador empieza a pensar, pues a lo mejor no doy el nivel, o este me pasa por encima, o tal, o... Evidentemente le puedes cortar la confianza al jugador y eso puede repercutir negativamente también en el rendimiento del jugador. Al mismo tiempo, otro de los problemas que tiene este planteamiento es que si los jugadores se enfadan con Xavi, cosa que no hay que descartar por tener menos minutos de los que esperaban, pues puedan unirse aquellos que se consideren maltratados por el entrenador y que el entrenador está siendo injusto y que tiene filias y fobias, amiguitos, por decirlo de alguna manera,
y otros que no le son tan amigos, y entonces se unan 2, 3 o 4 a generar problemas internos, a filtrar información a la prensa y a generar problemas, fundamentalmente. Que esto no es nuevo en los vestuarios, ¿no? Entonces, bueno, esto ya es una cuestión de Xavi. Es una cuestión de Xavi y de cómo pueda gestionarlo Xavi para mantener a estos futbolistas contentos. No menos cierto es que si bien en la época de Guardiola tuvimos una plantilla que, como digo, para mí era claramente diferente a lo actual, porque no existía una gran competitividad en las delanteras y centros del campo, para nada. O sea, existían buenos jugadores en el banquillo, pero no, para nada se veían amenazados los titulares, yo creo. O sea, o si se veían amenazados, poco. Nada que ver con esta situación actual donde es mucho más, ¿no? Pero sí que es cierto que Guardiola en el Manchester City hoy tiene un planteamiento muy similar al de Xavi en el Barça. Basta ver la pasada temporada, ¿no? En la delantera tenía ahí opciones de todo tipo. Tenía a Gabriel Jesús, que jugó poco durante muchos tramos de la temporada, acabó jugando bastante al final. Mahrez, Bernardo Silva, que también puede jugar ahí arriba, al igual que De Bruyne como falso 9. Por supuesto, Foden, Sterling, Grealish. Estamos hablando de un montón de jugadores para pocas posiciones, ¿no? En el centro del campo un poquito de lo mismo. Foden se puede considerar un interior, como Bernardo Silva, como De Bruyne, como Gundogan, que no jugó tanto esta temporada. En la defensa también, Nathan Ake, que fue un jugador que les costó mucha pasta, no ha terminado de jugar mucho. Porque claro, Rubén Díaz y Laporta han estado a muy buen nivel. Cuando no, Stones, que también en su momento estuvo a un muy buen nivel. Entonces sí que es cierto que el Manchester City tiene el equipo con posiciones dobladas también. Zinchenko con Cancelo lo tuvo complicado. Walker tiene también sabe que si se duerme Cancelo le puede pasar por encima. Sí que es cierto entonces que el Manchester City con Guardiola ha tenido que afrontar esa situación y lo ha sabido gestionar muy bien porque el equipo ha estado con ganas, con hambre y luchando muy bien. Pero habrá que ver si Xavi es capaz de gestionarlo tan bien, de hacer que los jugadores no pierdan confianza cuando se vayan al banquillo y luego ser muy hábil, muy justo en las decisiones que tome cuando dice, bueno, pues ahora va a ir Rafinha al banquillo y va a jugar Dembélé. Pues ahora va a ir Dembélé al banquillo y va a jugar Rafinha. Pues ahora va a ir Ansu y va a jugar Ferran. Pues ahora va a ir Lewandowski y va a jugar Aubameyang. Pues ahora va a jugar Kessie y Gavi, perdón, casi. Últimamente, ya digo, entre lo de Pau López, Pau Torres y todo esto, tengo un cacao que no veas. Es que claro, también hoy me acosté a las horas que me acosté, que al final me acosté a las 8 y algo de la mañana. Y evidentemente, pues mi cerebro no está funcionando a pleno rendimiento, me parece a mí. Bueno, como decía, ¿no? Un día mandas a Kessie a la titularidad, otro día al banquillo. Ahora a Gavi, lo mismo. Desde luego, desde un punto de vista del videojuego, lo piensas y dices, esto es fenomenal. Es fenomenal, porque aquí nadie no va a haber problemas, ¿no? No se quejan, no pasa nada. Pero en el fútbol real, ya digo, anda por ahí esa entrevista del propio Guardiola donde deja claro, ¿no? Que el problema suele venir cuando hay jugadores descontentos. Y evidentemente el Barça debe, ojalá no salga igual de bien que a Guardiola, en cuanto a rendimiento deportivo se refiere. Pero luego, en cuanto a negociación, también el Barça debe aprovecharse de esta situación. Es decir, si al equipo le fuera bien, que ojalá que sí, y Xavi es capaz de gestionar esos egos y mantener al grupo unido y no hacer que nadie se venga abajo porque no, es que ahora tengo una mala racha y no juego y me han mandado al banquillo, me ha ganado la posición. Pues si Xavi lo sabe gestionar bien y el rendimiento deportivo es adecuado, cuando termine la temporada, si al Barça le va bien, evidentemente estaremos en menos urgencias de vender. Porque aparte son buenos jugadores los que hay en la plantilla. Y esto te permite llegar a esos puntos donde está el Manchester City ahora. Que si bien el Manchester City ha contado con 2 regalos del Arsenal en forma de inflación. E insisto, me gusta Gabriel Jesús y me gusta Zinchenko y considero que ha hecho 2 grandes fichajes, 2 buenos fichajes el Arsenal. Pero claramente con inflación en el precio. O sea, especialmente el de Zinchenko. Entonces, el Barça puede, una vez llegue el mercado,
sacar a esos jugadores que no estén contentos con su situación. Porque realmente no solo ha sido Gabriel Jesús y Zinchenko, ha sido Ferran también. El Manchester City lo ha vendido a 55 millones más 10. Y para mí es un precio que el jugador vale. Y espero que lo pueda demostrar en el Barça. Pero lo ha sacado en buena medida por la situación que vuelve a tener ahora mismo Ferran en el Barça, ¿no? Viene aquí, pasa a ser titular porque no había mucha oposición en la delantera, pero ahora mismo, si las lesiones respetan, evidentemente lo va a tener muy complicado. Muy complicado, ¿no? Espero que dé el máximo. Ahora, supongamos que dice, pues no estoy contento, tal. Pues lo bueno de esta situación es que si el Barça gana, como el Barça tampoco tiene una gran urgencia, solo escucharemos las ofertas que sean potentes, como ha hecho el Manchester City con el propio Ferran, con el propio Gabriel Jesús, con el propio Zinchenko, que es que, oye, mira, si no están contentos, yo estoy dispuesto a abrirte la puerta de salida. Pero eso sí, vas a tener que venir con una buena oferta. Si piensas que te vamos a regalar y tal, que es lo que, a causa de los malos resultados y de la mala confección que puede tener la plantilla en algunas posiciones, donde me refiero a mala confección en cuanto a que si prescindes de algún jugador ya te quedas muy desnudo, ¿no? Te quedas ahí como con muy pocas opciones y dices, puf, es que de este jugador, pues un poco como ahora con Memphis, ¿no? Ahora con Memphis ya dices, bueno, es que le estoy empujando a salir. Y digamos que sobre todo el punto es que pasas a traspasar jugadores en una situación donde tampoco tienes una gran necesidad de vender. Y esto te va a dar una ventaja, que va a hacer que ya los jugadores se devalúen menos. De hecho, ahora se va viendo, ¿no? La situación del Manchester City en cuanto a gasto-ingreso, evidentemente es mucho mejor de lo que era al principio, porque ahora ya tiene un equipo confeccionado. Y el Barça, si cierra lo de Koundé, pues es un poco lo que vengo comentando. Es decir, hay que entender que es gastar ahora para no gastar en el futuro. Y que en el futuro ya pasas a gastar en retoques. Es decir, bueno, los laterales, ¿puedo mejorarlos? Venga, siguiente paso. El pivote, vamos a ver qué podemos hacer ahora con la salida de Busquets, tal. Y ya serán pues unos deberes, unos cuantos deberes que tenga ahí el Barça, mientras luego vamos viendo cómo va la plantilla, cómo se van llegando los jugadores y cómo funciona todo. Luego, evidentemente, otra ventaja que tiene este planteamiento de la plantilla de 22 jugadores, de 22 titulares y de posiciones dobladas es que, por supuesto, puedes estar mucho más tranquilo si tienes la mala suerte de contar con lesiones. Porque el problema de la pasada temporada fundamentalmente viene de ese desastre en el inicio de la temporada y que bueno, duró hasta enero. Duró hasta enero con un montón de lesionados y de lesionados y demás lesionados y todos cayendo en la delantera, casi todos cayendo en la delantera. Desde no poder contar con Ansu, no poder contar con Dembélé buena parte de la temporada, o sea, los primeros meses por su lesión con Francia. Luego con Memphis, unas cosas y las otras, y acabas jugando pues con Abde, Jude Gla y Luke de Jong. Que ya lo dije muchas veces, gran rendimiento, gran lucha la suya, la de todos ellos, pero hombre, no dejan de ser chavales de 20 añeros con un jugador como Luke de Jong que vino para ser un suplente revulsivo que te vaya bien de cabeza y haga lo que terminó haciendo, ¿no? Pero para ser titular no es el nivel que el Barça necesita, ¿no? Entonces, bueno, esperemos no tener lesiones o tener la menor cantidad de lesiones posibles, pero sí que es cierto que con un planteamiento como este puedes estar mucho más tranquilo. Ahora es una cuestión de que Xavi sepa manejarlo, de que Xavi sea justo con los jugadores y que los jugadores pues no se vuelvan locos cuando les toque ir al banquillo. Que no pongan malas caritas y que se respeten los unos a los otros y que entiendan que aquí todo el mundo tiene que pelear la titularidad. Todo el mundo tiene que tener su oportunidad. Y que esto vaya en beneficio del equipo, que ojalá que sí. Tengo mis miedos, como he comentado, con el tema de que alguien esté descontento, con el tema de que alguien pierda la confianza porque de repente va al banquillo, juega un par de partidos malos, se va al banquillo, la gente le empieza a silbar, cuando vuelve a ser titular no consigue mejorar su rendimiento y la gente le empieza a silbar y que si que paquete y que si esto, no sé. Habrá que ver cómo nos funciona, pero ojalá nos funcione bien. Lo dejo aquí, os animo a que en la caja de comentarios os queden vuestras impresiones. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.